Buenos días a todos. Bien, hoy llega la traca final. A mí me toca moderar esta última sesión. No hace falta que me presenten, ya me presentaron en la primera sesión. Teresa, Enrique y Tortosa, y quien no haya asistido puede revisar los tweets, que creo que hay alguno de un baile por ahí bambando, pues ahí me veréis, de cierto taller. Bien, hoy estamos súper enteresianados y hoy tenemos para todos los gustos. Todos los de esta mesa, que de todas las sesiones es la mesa más nutrida, de mayor número, cada uno de ellos tiene un vínculo con esta pareja que nos ha traído aquí, a Tortosa, que es Teresa y Enrique. O bien con Teresa, o bien con los dos, con Teresa y con Enrique. La presentación la tenéis en el librito del Congreso, y vamos a pasar solamente las caras, las fotos de cada uno de ellos para que los conozcáis. Tenemos a Ignacio Dimbier. ¿Dimbier o Dimbier? Dimbier. Jesuita, viene de Valencia, dirige el Centro Arrupe. Teníamos a Felisa Elizondo, de la Institución Teresiana de San Pedro Poveda, pero a última hora, por razones de salud, no ha podido venir y regalarnos su presencia y su figura, y por lo tanto Carmen Prieto leerá su comunicación, que ella nos envió muy gentilmente. Víctor Cardona, al extremo, a mi izquierda, sacerdote de la diócesis de Tortosa, lo conoceréis muchos, los de aquí, los de casa. Natalia Pla, a mi derecha, laica comprometida, y Ana Bog, la superiora de las Carmelitas Descalzas de Mataró. Damos pues inicio a esta jornada, a esta sesión de otras miradas. Nos vamos a acercar desde esta visión holística, es decir, si hemos tenido el teresianismo, hemos tenido la educación, hemos tenido los medios de comunicación, hemos tenido Tortosa como punto de encuentro, punto de mira, ahora tenemos cada una de estas miradas, nos completa el abanico de la pareja que nos ha traído aquí, de Teresa y Enrique y Teresa. Doy pues la palabra a Ignacio Dimbier con la comunicación Avivar las brasas del fuego de Dios. Bueno, lo primero, agradecer la invitación que se me hizo a poder participar en el Congreso con esta aportación. Y se nos proponía la cuestión de intentar responder qué aportan Enrique de Ossó y Teresa de Jesús a la espiritualidad. Y pienso en esta pregunta en un momento en el que el Papa Francisco, en su exhortación, propone que se haga un discernimiento evangélico sobre todas las cuestiones que competen, que afectan a la vida de la Iglesia. Y en un momento de su exhortación él también habla sobre el tema de la espiritualidad. Y me parece que esta pregunta, justamente en este congreso, el hablar de Enrique de Ossó y hablar de Teresa de Jesús, pues en este momento también que nos toca vivir a cada uno de nosotros y que nos toca vivir en la Iglesia, pues como que es muy oportuno, y que las respuestas que aquí se puedan plantear y los diálogos que se puedan establecer, pues que superan más allá del ámbito de la familia teresiana, y que de alguna forma va a enriquecer y va a dinamizar pues, lo que es la vida de la Iglesia en donde estamos cada uno de nosotros. Intentaré acercarme o dar una respuesta a esta cuestión, pues justamente desde lo que pide Francisco, ¿no? Que lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. Y para realizar este discernimiento, Francisco parte de lo que es esencial
a toda espiritualidad cristiana. Él dice que la verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. Y considera que este discernimiento sobre, en concreto, la espiritualidad es inaplazable, porque dice que la vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos, y que hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Y el reto para la espiritualidad, y creo que aquí Enrique de Ossó y Teresa de Jesús nos siguen iluminando, el reto para la espiritualidad que plantea Francisco pues es claro, y dice: si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados con propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Y Francisco, el Papa, toca una cuestión sensible con la que tiene que lidiar toda espiritualidad cristiana, y la teresiana también, claro, y que el Papa formula como la tentación de un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz. Y en otro momento esta tentación la expresará como la de un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Y dirá que algunos prefieren este Cristo, que prefieren este Cristo puramente espiritual, este Cristo sin carne. Quizá porque manejarse con la realidad nos adentra en lo que ésta tiene de complejo, y acercarnos a la experiencia tanto de Enrique como de Teresa es acercarnos a creyentes con una profunda experiencia espiritual, pero también profundamente implicados con la realidad que les tocó vivir. Bueno, pues no es fácil manejarse con la realidad, con lo complejo que ésta tiene, porque no siempre hay claridad, y ante la complejidad y lo costoso de la realidad, pues suele aparecer pues reacciones que también nos encontramos nosotros: el lamento inútil, gestos que no sirven para nada, el repliegue sobre el propio yo, la mentirosa promesa de buscar en nuestra pura interioridad una supuesta felicidad o un supuesto equilibrio, una supuesta armonía, o el quedar atrapados en la tristeza de ver cómo están las cosas y de creer que esto no tiene futuro y que esto no da más de sí. Y en el tiempo de Teresa y en el tiempo de Enrique y en nuestro tiempo, pues surgen ante esta compleja realidad, surgen profetas de calamidades. Esta es una expresión de Juan 23, que recoge también Francisco. Y Francisco hablará de expertos en diagnósticos apocalípticos, que a verlos haylos. Y estos crecerán como setas y asumirán como ciertas percepciones sobre la realidad que no son más que desolación y abatimiento. Pues esto no fue el caso de Enrique de Ossó, que en octubre de 1873, y ayer estuvimos visitando el lugar, se dirigió a las jóvenes de Tortosa y les llamará a ser ese soplo poderoso que avive las brasas del fuego divino que están ocultas bajo una capa de ceniza. Y les hablará de renovar esas brasas que van apagándose y de arrancarles esas chispas para que vuelvan a recorrer la tierra y para que se enciendan llamas que lleguen hasta el cielo. Pero también les hablará de un mundo que va envejeciendo y de la luz de la fe que se extingue y de la llama del amor que se ahoga. Y es que Enrique de Ossó, ante la complejidad de la realidad, no se repliega, sino que se despliega. Su espiritualidad cultiva la interioridad, y este le permite captar lo que acontece en lo profundo de sí mismo y en lo profundo de la realidad.
Y esta experiencia que tiene Enrique de Ossó de la interioridad resulta especialmente interesante en un momento en el que vosotras especialmente, o vosotros que estáis en ámbitos educativos, ahora quien no haga un curso de interioridad, ¿verdad?, está fuera de lo que se lleva, porque ahora todos son cursos de interioridad. Y yo creo que Enrique de Ossó nos puede enseñar muy bien qué es interioridad, porque probablemente podemos llegar a comprensiones de la interioridad que están más en sintonía pues con una cierta espiritualidad, ¿verdad?, de un Cristo sin carne, una interioridad que es un repliegue hacia adentro de uno mismo y se olvida que nosotros siempre somos seres abiertos y en relación. Y Enrique de Ossó, con su lenguaje y sus categorías, lo entendió y lo cultivó. Y por eso pudo captar lo que hay de profundo en sí mismo y en la realidad. Y no temió nombrarlo. No temió nombrar ese mundo que envejece, esa luz de la fe que se extingue y esa llama del amor que se ahoga. Su mirada fue lúcida, pero también penetrante, y captó algo que para otros muchos resulta imperceptible. Siempre me llamó la atención, y esto ha sido un poco la aportación de esta participación mía, la imagen que él utiliza en el llamamiento, eso de avivar las brasas del fuego de Dios. Es la intuición como que Enrique, cuando formuló aquello, él estaba captando algo de la realidad que otros no alcanzaban a ver. No creo que fuera simplemente una expresión piadosa. Él realmente estaba viendo que bajo la complejidad de la realidad, la que le tocó vivir a él, debajo de toda esa complejidad latía la vida. Latía la vida esta que estaba esperando que alguien la avivase. Por eso su mirada, lúcida sobre la realidad, también es penetrante sobre ella. Supo atravesar todas esas capas en las que a veces nosotros nos quedamos, que son valoraciones, juicios sobre la misma realidad, pero que nos impiden que podamos penetrar y reconocer la presencia de Dios ahí. Y esto lo captó Enrique. Y esto, en la experiencia espiritual en la que vivimos nosotros ahora y en la que proponemos a otros, esto parece que cada vez es más importante, porque parece que la complejidad de la realidad hace que nos tengamos que posicionar. Pero lo que queremos no es posicionarnos ante la realidad, lo que queremos es transformarla. ¿Qué es lo que percibió Enrique? Pues esas brasas que conservan el fuego y que pueden llegar a prender. Brasas tan pequeñas como aquel grano de mostaza del que nos habló Jesús, cuando nos dijo que el reino de Dios tiene que ver con lo pequeño que pasa desapercibido. Esto es lo que captó Enrique, lo pequeño que pasa desapercibido y que tiene que ver con el reino, con la presencia del reino. Y aquel descubrimiento le apasionó y le llevó a movilizar a otros, le llevó a despertar en ellos fuerzas dormidas, deseos que languidecían. Su mirada era contemplativa. Una mirada que se va adquiriendo mediante el silencio y la contemplación. Ese silencio en el cual, al acallarnos a nosotros mismos, nos hacemos capaces de dar entrada y acoger al otro y lo del otro. Es el silencio que nos permite identificar nuestros ruidos, los de dentro y los de fuera. Ruidos que distorsionan, que confunden, ruidos que se convierten en voz a las que prestamos atención y damos crédito y valor, y se genera mucho ruido. Y cuanto más ruido, más desorientación. Y Enrique nos recuerda que necesitamos silencio. Necesitamos acallar para prestar atención. Necesitamos acallar para percibir, para reconocer. El silencio nos capacita. Y esta mirada contemplativa, que yo creo que es la aportación que Enrique hace a la espiritualidad, esta mirada se va adquiriendo también a través de la misma contemplación, de este ejercicio paciente y constante de mirar hacia afuera, con aquella atención amorosa de la que hablaba Juan de la Cruz.
esta mirada que nos hace atentos al gesto y al detalle, que nos permite descubrir lo auténtico de la persona y de la realidad, porque si no miramos así, no captamos lo que es lo auténtico, nos quedamos en lo externo, en lo superficial, en lo periférico, y necesitamos mirada contemplativa sobre las personas y sobre la realidad, porque así podremos captar de verdad lo que viven las personas y lo que acontece en la realidad. Si no, meramente repetiremos discursos que ya están manidos y diremos lo que ya sabemos sobre cada uno de nosotros. Y nada de eso sonará buena noticia ni a evangelio. Necesitamos mirada contemplativa. Y es que hay miradas sobre la realidad y sobre las personas que son muy gruesas, muy insultantes. Miradas que llevan a emitir valoraciones, juicios, donde la compasión brilla por su ausencia. Miradas que generan posicionamientos y modos de situarse que están deshabitados por la misericordia. Necesitamos compasión y necesitamos misericordia para percibir con hondura la realidad. Necesitamos que la compasión y la misericordia vuelva a abrirse paso donde hay tanto juicio, tanta crítica, tanta palabra gruesa, y Enrique nos enseña a percibir así la realidad y a decirla de otra manera y a pronunciar palabras que suenen a buena noticia y que vuelvan a entusiasmar a los jóvenes. Necesitamos individual y colectivamente una mirada impactada y afectada por la realidad, que alcance nuestra sensibilidad, que la vaya transformando. Sin esa mirada no hay transformación. Sin esa mirada contemplativa simplemente hay repetición de lo que ya sabemos y estamos cansados y aburridos de escuchar. Y cuando Enrique de Ossó hizo aquel llamamiento, aquello sonó a nuevo y a fresco y despertó a muchos. Enrique sabía bastante de miradas que transforman. Aquella mirada la aprendió de Teresa. Fue de ella de quien aprendió que el trato de amistad, que es la oración, es cuestión de relación y no tanto de pensamientos de los que se sacan muchos conceptos, y que tampoco es cuestión de grandes y delicadas consideraciones del que es capaz nuestro entendimiento. A Enrique de Ossó le debieron de quedar muy grabadas las palabras de la santa: no os pido más que le miréis. Y como veo que no me levantan la mano para terminar, se ve que tengo todavía... Sí, poquito. Un poquito. 2 minutos. Que permitirme, lo tenía aquí por si acaso, pero ese por si acaso se puede. Hay una oración que me gustaría compartir con vosotros de Karl Rahner, un jesuita, que creo que expresa muy bellamente lo que fue la experiencia de muchos creyentes y también de Enrique y de Teresa. Era un momento, Karl Rahner utiliza la imagen de, él nos pide que no seamos gente de la superficie. Esta es la cuestión, situarnos ante la realidad no desde la superficie, sino de tal modo que lleguemos a captar lo que ya está aconteciendo. Y probablemente Enrique de Ossó captó esto, que había algo profundo, latente, en la realidad, que estaba esperando que alguien lo avivase, pero eso ya estaba aconteciendo. Por si nos ayuda, permitirme, dice Rahner, desde el centro del mundo en el que él, el Señor, se adentró hasta morir, constituyen las nuevas fuerzas una tierra transfigurada. En lo más profundo de toda realidad ya han sido vencidas la banalidad, el pecado, la muerte, pero se requiere todavía ese pequeño tiempo que llamamos historia después de Cristo, hasta que en todas partes y no solo en su cuerpo se deje ver lo que ya ha acontecido realmente. Porque Él no comenzó a curar, a salvar y a transfigurar el mundo en los síntomas de la superficie, sino en las raíces más internas. Nosotros, gente de la superficie, pensamos que no ha pasado nada. Porque aún sigue corriendo las aguas del sufrimiento y de la culpa, suponemos que aún no se las ha vencido en el manantial del que brotan. Porque la maldad sigue trazando arrugas en el rostro de la tierra, deducimos que en el corazón más profundo de la realidad ha muerto el amor. Pero todo es apariencia, aunque la tomemos por la realidad de la vida. Resucitado está en el esfuerzo anónimo
de todas las criaturas que sin saberlo se esfuerzan por participar en la glorificación de su cuerpo. Está en cada lágrima y en cada muerte, como el júbilo y vida escondidos que vencen cuando parecen morir. Por eso nosotros, hijos de esta tierra, tenemos que amarla, aunque sea todavía terrible y nos torture con su penuria y su sometimiento a la muerte. Pues cuando oigo decir a Enrique de Ossó aquello de las brasas de este fuego que están latiendo, que hay que avivar, Enrique captó esto, la presencia del reino, la presencia del Señor resucitado, y él lo que pedía es que esa presencia la activáramos, la subiéramos a la superficie, que la despertáramos, y eso ya lo está transformando todo. ¿Hasta aquí? Dejo tiempo a los siguientes. Pasamos ahora, tener en cuenta que la dificultad de esta sesión para todos vosotros es ir saltando. Ahora nos ha hablado un jesuita desde su experiencia, tener en cuenta que fue miembro del MTA y por lo tanto de su vivencia, de cómo lo ha interiorizado. Ahora pasamos de tercio y vamos a San Pedro Poveda, ese otro teresianista. Enrique lo fue en el siglo XIX, a inicios del XX tenemos a Pedro Poveda, que funda eso que se llama Institución Teresiana. Por lo tanto, con la comunicación de Félix Elizondo, que nos la trae Carmen Prieto. Suya es la palabra. Pues muy buenos días. Como ya se ha dicho, no soy Felisa, pero vengo en su nombre. Soy miembro de la Institución Teresiana y me complace leer esta comunicación. Intentaremos rastrear las referencias que se pueden documentar en la biografía y escritos de San Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana, lector y admirador de Santa Teresa de Jesús. Pedro Poveda nació en Linares en 1874, es decir, en tiempos en que Enrique de Ossó venía desplegando múltiples iniciativas pastorales, entre las que sobresale la Compañía de Santa Teresa. En los años en que cursó los estudios eclesiásticos en los seminarios de Jaén y Guadix, pudo escuchar algunos ecos del tercer centenario teresiano, celebrado en 1882, en el que tanto interés tuvo también Enrique de Ossó. Las celebraciones del centenario se hicieron en el pontificado de León XIII, pero ya en 1876 el Papa Pío IX había hablado de Santa Teresa. Este centenario contribuyó muy positivamente a divulgar la figura y los escritos de la Santa de Ávila, ya que las publicaciones se incrementaron con motivo de aquella conmemoración. Al historiar el catolicismo español de los últimos decenios del siglo XIX y comienzos del XX, Jiménez Duque, teólogo y escritor, se refiere a Ossó y a Poveda como obreros eficaces que en horas de penumbra contribuyen a la reforma católica y lo hicieron bajo el signo del teresianismo. Aunque no hay noticia de que se conocieran personalmente, Poveda debió percibir de alguna manera el empeño de Enrique de Ossó por extender aquel conocimiento y devoción. En los años de juventud pudo ver publicadas obras de la Santa y varios libros dedicados a su figura. En un estudio reciente sobre la bibliografía espiritual en la España de los primeros decenios del siglo pasado, se dice que las publicaciones de las obras de Santa Teresa en estos años adquieren todo tipo de formas, obras completas, cada escrito por separado, recopilaciones. Se reeditaron todas varias veces y muy especialmente la vida. En los trabajos publicados en torno a aquel tercer centenario de su muerte se advierte el reconocimiento que como mística y escritora merecía la santa en este tiempo, deudor a su vez de una teología y una espiritualidad propias del mismo. La biblioteca personal de Poveda, situada en el inmueble de la calle Alameda de Madrid, fue destruida en la guerra de 1936. Se ha perdido en buena parte. Entre lo que fue posible recuperar están algunos libros de la Santa o sobre ella. Así se ha conservado de Ángel Mir, jesuita, el espíritu de Santa Teresa de Jesús, su vida, su espíritu y sus fundaciones. Se encuentran además un ejemplar de las Moradas, un libro de Teresa de San José y algunos títulos más de la Biblioteca Mística Carmelitana.
De la edición de las obras de la Santa hecha por el padre Silverio, que Poveda debió tener a mano, solo se salvó el tomo primero, editado en 1916, pero la edición completa se podía encontrar en las bibliotecas de varios centros de la institución, ya que Poveda recomendó con frecuencia la lectura de estas obras, señalando que en ellas se refleja como en pocos casos un itinerario de conversión y el progreso en el camino espiritual. Las escuelas creadas en Guadix por Poveda para los niños de las cuevas, en las que dedicó todas sus energías, siendo un sacerdote recién ordenado, nacieron como escuelas de Sagrado Corazón y de Santa Teresa. Años adelante, en 1912, durante su estancia en Covadonga y cuando había creado la primera academia en Oviedo, reunió bajo el título de Avisos Espirituales una serie de textos escogidos en las obras de Santa Teresa y dedicó aquella pequeña antología a las profesoras del centro. En la dedicatoria, que Poveda afirma como sencillo cooperador del proyecto educativo, deja constancia que ha utilizado en su trabajo las obras de Santa Teresa editadas por Vicente de la Fuente en 1881. Allí mismo justifica la elección de los textos por considerar a su autora una mujer extraordinaria y lo hace en términos que tienen sabor a la época. Nadie como esta portentosa mujer, doctora de la Iglesia Universal. Aquí tengo que decir que Poveda siempre se refirió a Santa Teresa como doctora, cuando todos sabemos que hasta 1970 no se reconoció, pero él siempre le dijo doctora de la Iglesia Universal. Española y santa, podía reunir y marcar los derroteros que deben seguir mujeres que se dedican a la enseñanza. Plega al cielo que de vosotras, que habéis de practicar cuanto la santa os enseña, pueda decirse en día no lejano lo que de las carmelitas dijo Fray Luis de León, que desasidas de todo lo que no es de Dios y ofrecidas en solo brazos de su esposo divino y abrazadas con él con ánimo de varones fuertes en miembros de mujeres tiernos y flacos, pone en ejercicio la más alta y más generosa filosofía que jamás los hombres imaginaron y llegan con las obras a donde en razón de perfecta vida y heroica virtud apenas llegaron con la imaginación los ingenios. A continuación, en la misma dedicatoria aduce el sentir de la Iglesia sobre los libros de la Santa, llenos de pura y santa doctrina y muy propios para elevar el corazón de los fieles y encenderlos en el amor de las cosas celestiales. Y recoge la opinión del editor Vicente de la Fuente, quien reconocía que después de las palabras de Fray Luis, todo elogio era pálido y bajo, pues el agustino había señalado en su siglo el ingenio, la pureza y facilidad de estilo, la gracia y buena compostura, la elegancia desafeitada de la escritura de la Santa, y junto a ello dos grandes provechos de su lectura: facilitar el ánimo de los lectores en el camino de la virtud y encenderlos en el amor de Dios. Sumándose a esa admiración, presenta Poveda 20 fragmentos seleccionados de las obras de la Santa, con otros tantos títulos que dan idea de su contenido, a la vez que dejan entrever algunos aspectos que suscitan su interés como lector. Estos avisos espirituales, editados en 1913, fueron incluidos en el Boletín de las Academias y muchas veces reeditados. Han sido incluidos también en el primer volumen de las obras de Pedro Poveda del 2005. Cercana a los avisos es la serie de consejos a las profesoras, también de 1912, en los que Poveda expresa el deseo de que en la obra que nacía se reunieran, al modo como se conjugan en la Santa de Ávila, la atracción y el espíritu de sacrificio, y que la presencia y actuación en medio de la sociedad estuvieran sustentadas por una interioridad profunda, una singularidad interior bajo un exterior común. Las sucesivas academias creadas a partir de 1911 tuvieron como patrona a Santa Teresa, y a la obra de las academias, nombre a la que se conoció al principio, el propio fundador llama obra teresiana. Poco después, en la documentación presentada para la aprobación, aparece la designación canónica de Pía Unión de Hijas de Santa Teresa y seguidamente la más extendida institución teresiana. Que Santa Teresa mereció desde el principio una consideración especial lo muestra el Boletín de las Academias, publicación mensual que desde los primeros años tenía una sección dedicada a los textos teresianos. La edición de las obras hechas por el padre Silverio debió facilitar el acercamiento de la Santa, y la lectura de sus escritos siguió siendo aconsejada por Poveda, que conoció en 1917 al ilustre carmelita. En varias cartas destinadas a profesoras o alumnas se encuentra reflejada la admiración que sentía por la Santa castellana, seguida de la invitación a imitar en el contexto de otro siglo y de otras circunstancias su temple, su sabiduría y su estilo. Dice:
porque nunca creí, refiriéndose al espíritu de Teresa, que fuera incompatible con la actuación que las hijas de Santa Teresa habían de tener en el mundo. Queda así reflejada en su convicción de que a distancia de los siglos, los miembros de la institución por él creada podían encontrar en la santa una inspiración de fondo para mantener en la sociedad una presencia significativa en los asuntos educativos, culturales, fueran ya de iniciativa estatal o privada. En 1916, con algunos miembros de la institución, hizo un viaje a Alba de Tormes y a Ávila. En la correspondencia y en otras intervenciones de Poveda hay desde muy pronto alusiones a la figura de Teresa de Jesús y a lo que representa para los miembros de la institución y para todos los que quieran avanzar hacia Dios. Porque, a su parecer, cito textualmente, en ningún sitio está expresado el proceso y desarrollo de la santidad como en las obras de la santa, porque es un proceso muy humano y en él se ve la gracia en lucha con la naturaleza, se ven las aficiones terrenas, después el desasimiento completo, la dejación de las pasiones, la íntima unión con Dios y las gracias sobrenaturales. Como es un proceso tan humano, se puede aprender mucho de él. Pero la referencia más amplia y que mejor da la idea de lo que la titularidad de Santa Teresa significa para la institución y su misión es la que procede de una carta de 1915, reproducida en el Boletín de las Academias y muchísimas veces citada, que es la siguiente. Yo pienso, sí, vidas muy humanas, casas en donde el humanismo impere, pero como entiendo que esas vidas no podrán ser cual las deseamos si no son vidas de Dios, pretendo henchir de Dios a las que han de vivir esa verdadera vida humana. ¿Habrá entonces derroche de generosidad? Pretender destruir lo humano, jamás. Es una quimera. Intentar la perfección de lo humano por medios diferentes, vano empeño. La encarnación bien entendida, la persona de Cristo, su naturaleza y su vida dan, para quien lo entiende, la norma segura para llegar a ser santo, siendo al mismo tiempo humano, con el humanismo verdad. Siendo así generosos, nuestra obra será simpática. Modelo, Santa Teresa de Jesús. Como hemos podido comprobar, se puede advertir muy pronto la profunda admiración que Poveda sentía por Teresa. En una carta de 1913 dirigida a las alumnas de la Academia de Oviedo, alude a la atracción que despierta una mujer de su talla, la mujer más grande del mundo, llega a decir. Y en otra, de 1917, dice, los miembros de la institución reflejarán en su vida, doctrina y costumbres lo que hizo y enseñó la prodigiosa santa, prototipo de santidad, no de una época ni de un pueblo, sino de todos los tiempos. Hasta el final de su vida siguió recordando a sus colaboradores el deber de mantener vivo el espíritu y estilo de actuación de la santa. Estimuló a la lectura de sus escritos y los estudios sobre distintos aspectos del teresianismo, como atestiguan las adquisiciones hechas para las bibliotecas de los centros. El Congreso sobre Santa Teresa, organizado por Acción Católica en 1923, contó con aportaciones de algunos miembros de la institución. En una carta del 29, Poveda recuerda que desde el principio fue su propósito que los miembros de la institución estudiaran, conocieran, aprendieran y reflejaran en su vida el verdadero y genuino espíritu de nuestra Santa Teresa de Jesús. De 1934, año de la celebración de una importante asamblea en la institución en Oviedo y de acontecimientos trágicos en Asturias, data un guión autógrafo en el que se pregunta por los deberes que comporta acogerse a su nombre. Señala que de ello deriva el de leer y meditar los escritos, mostrar un amor efectivo que atiende sus consejos y propaga su devoción. En esta ocasión, en razón de la dificultad del momento que atravesaba el magisterio católico, aconseja releer el comienzo de Camino de Perfección. A la muerte del fundador, el patronazgo de Santa Teresa está totalmente consolidado y siguió iluminando la tarea en un mundo secular, sin dejar de admirar la doctrina espiritual de una mujer que vivió a fondo los desafíos de la fe y la renovación de la Iglesia de su siglo. La primera directora general de la institución, Josefa Segovia, escribe en 1944 una carta en la que, siguiendo la secuencia de la liturgia de la fiesta de la Santa, habla de la anchura del corazón. Comenta, el mundo entero era pequeño para el grandísimo corazón de esta asombrosa mujer.
De ahí que no fuera amiga de pequeñeces, de encogecimientos, de tacañerías. Y después de evocarlo como un corazón limpio, bueno, generoso, agradecido y maternal, invita a la lectura de sus libros. Lo hace en términos muy coloquiales, apoyada en la memoria en los años en que ella misma fue testigo de esa admiración de San Pedro Poveda por la Santa de Ávila. Con palabras de Ángeles Galino, directora general de la institución del año 77 al 88, que conoció personalmente a Poveda y estudió ampliamente su pensamiento y escritos pedagógicos, es un acierto el hecho de haber descubierto las enormes posibilidades del mundo femenino culturalmente preparado, el haber superado en su momento los prejuicios de la opinión para abrir en la Iglesia un espacio a la acción social y a la evangelización de la mujer. Y no olvida que se trate de una tarea y un estilo que encuentran una referencia fundamental en Teresa de Jesús. Recientemente, la directora general actual de la institución, Maite Uribe, invita a celebrar el 5º centenario releyendo en clave de humanismo abierto y una búsqueda de la experiencia de Dios, aquellos rasgos que Poveda subrayó en escritos considerados fundamentales, como la mencionada Carta de 1915. En síntesis, se puede afirmar que de manera semejante a San Enrique de Ossó, en Teresa de Jesús, en su talante y su experiencia vital y en cuanto escribió, San Pedro Poveda encontró una inspiración valiosa para quienes habían de recorrer otros caminos, sin desistir del mismo empeño fundamental, manteniendo la fortaleza de ánimo, con parecida determinada determinación y sin ignorar el precio de sacrificio que comporta llevar a cabo algunas tareas difíciles con el estilo atrayente de la Santa de Ávila. Muchas gracias. He de añadir que Felisa Elizondo, que es la que redactó esta comunicación, que es miembro de la institución teresiana, tiene una hermana carnal que es de la compañía. Ella me lo dijo y dijo, bueno, pues no solamente me viene por ámbito histórico, como una continuación de ese teresianismo que comenzó antiguamente y en el siglo XIX explosionó con Enrique, sino además me viene por ámbito sanguíneo. Pasamos al siguiente comunicante, que es Víctor Cardona, sacerdote de la diócesis de Tortosa, la misma diócesis que vio nacer, crecer y desarrollarse a Enrique de Ossó. Suya es la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Cuando algunos ya pensábamos que la imagen del sacerdote como buen pastor, usada por el mismo Jesús en el Evangelio, ya estaba expulsada del imaginario actual y, por tanto, fuera en este mundo occidental de nuestra posible forma de comprensión del sacerdote, el Papa Francisco la ha vuelto a proponer con fuerza. Y de tal manera ha penetrado que no solo nuestro imaginario y el de este mundo urbanita y técnico lo ha aceptado como una manera de entender el sacerdocio, sino que también en el lenguaje se ha convertido en una manera de expresar el deseo de cómo debe ser el sacerdote actual. Si no recuerdo mal, fue en la celebración de la misa crismal del 28 de marzo de 2013, cuando por primera vez el Papa Francisco nos pidió a los sacerdotes que fuésemos pastores con olor a oveja. O sea, pastores que estén en contacto con Dios y con su pueblo. O, como dice el mismo Papa en la Evangelii Gaudium, el evangelizador, el sacerdote, el pastor, diría yo, se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Permítanme ahora una licencia, aplicando a nuestro San Enrique de Ossó lo que el Papa Francisco en el mismo documento atribuía a la misión del obispo, que entiendo desde esta perspectiva de pastor con olor a oveja. Dice el Santo Padre, el obispo, el pastor, aplico yo,
A veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. ¿Cómo y en qué ocasiones Enrique de Ossó fue pastor con olor a oveja en esta nuestra diócesis de Tortosa? Conocen mejor que yo ustedes su vida y su riquísima actividad pastoral. Así, si les digo que siempre y en toda ocasión San Enrique fue pastor, sacerdote con olor a oveja, no necesito justificarlo, pero dejen que me acerque a 3 acontecimientos, a 3 hechos, a 3 obras de San Enrique que nacen aquí y que después germinarán en la diócesis y en la Iglesia Universal. Siguiendo el esquema que ha ofrecido el Papa Francisco, se lo presento así. Primero, Enrique de Ossó, pastor que va delante del pueblo para indicar el camino y cuidar su esperanza. Esta primera dimensión la quiero concretar en la fundación del Rebañito del Niño Jesús, en 1876. Una obra que se concreta aquel año, pero que ya, siendo estudiante, en las vacaciones veraniegas, en su pueblo natal, Vinebre, ponía en práctica. Era un acontecimiento cuando en el mes de junio llegaba al pueblo, dice un biógrafo. Su padre no veía con buenos ojos aquellas bandadas de chiquillos que se reunían en las dependencias bajas de la casa y cantaban, respondían y preguntaban, esperando anhelantes el resultado de la rifa de estampas, libros y confites. Pero, aunque algunas veces se enfadaba, sobre todo cuando los ruidos coincidían con la hora de la siesta, el deporte nacional, digo yo, no tenía más remedio don Jaime, su buen padre, que ceder orgulloso, al fin y al cabo, de ver a su hijo convertido en un celoso catequista. Y de joven sacerdote continúa esta obra, ahora con los niños de aquí, de la ciudad de Tortosa, en el ambiente difícil y enrarecido por revoluciones y conflictos, los del siglo XIX, y en concreto la gloriosa de 1868, Enrique piensa en los niños como los primeros destinatarios de sus cuidados pastorales. Así, con los seminaristas que había en la ciudad, empezó a organizar las célebres catequesis, a las cuales, al terminar el curso 1869-1870, asistían cerca de 800 niños. Sí, 800. Allí se demostró como un catequista insuperable. Métodos vivos, intuitivos, haciendo intervenir constantemente a los niños que acudían en número creciente. Con ellos hacía excursiones y romerías, con ellos cantaba y rezaba y mantenía diálogos. Celebraba continuas reuniones de orientación con los catequistas de cada grupo para estudiar los planes y métodos. Lo inundaba todo de folletos, libros, estampas, canciones. Y el pastor, con olor a oveja, siguiendo la imagen del Papa, sale a experimentar la unción sacerdotal, su poder y su eficacia redentora en las periferias, donde hay sufrimiento, hay sangre derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones. Y va Enrique a organizar personalmente la catequesis en el suburbio más temible de Tortosa, el barrio de Pescadores. Silbidos, denuestos y hasta alguna piedra, hasta que empezaron a asistir algunos, y por ellos conoce don Enrique las tragedias de las familias, y con ellos, como introductores, entra en los lugares llenos de mugre y hediondez, donde yacía postrado por la tuberculosis o el reuma algún familiar al que nuestro Enrique se volcaba en socorros de toda índole. Y con la esmerada preparación llegó el momento de la fundación del Rebañito del Niño Jesús. Fue en 1876. Los rebañitos se extendieron por muchos pueblos y ciudades de España, siendo de alguna manera el precedente de la organización catequética de las parroquias y de las diócesis. En Tortosa, bajo el cuidado directo de don Enrique, dieron frutos excepcionales que perduran. Allá por el año 1976, recuerdo perfectamente cómo alguna persona mayor de mi parroquia me preguntaba cuando iba yo a la catequesis siendo niño, ¿qué vas al rebañito? Y mi madre,
ya entrada en algún año, aún recuerda ahora el acudir cantando el credo por la calle al rebañito. Y todavía hoy, 2015, en la comarca de la Terra Alta, cercana al pueblo de Don Enrique, los niños pequeños van al rebañito. Con lo dicho, bien se merece nuestro santo sacerdote tortosino ser el patrón de los catequistas españoles. Segundo lugar, Enrique de Osó. Segundo lugar, Enrique de Osó, pastor que estaba siempre en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y quiero referirme ahora en esta segunda parte al mundialmente famoso cuarto de hora de oración. Enrique de Osó, hombre enamorado de Cristo y por ello hombre de profunda y ferviente oración, quiere compartir con nosotros el gran don del amor de Dios. Y sabe que el camino privilegiado para ello es la oración. Siguiendo pues los pasos de su maestra, Teresa de Jesús, anima y ayuda a que toda persona que quiera encontrarse con Dios y experimentar su amor lo pueda hacer, alcanzando así el trato de amistad con quien sabemos nos ama. Una invitación que en palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium suenan así: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Y San Enrique, siguiendo la máxima de la doctora abulense, confeccionará especialmente para la archicofradía teresiana el cuarto de hora de oración. Un método para conseguir un espíritu de oración en el cual intenta hacer asequible el camino de la meditación y la unión con Dios. De hecho, y como saben, durante muchos años ha sido el manual de oración clásico entre la juventud femenina de España. Un manual que ya en vida del autor alcanzó 15 ediciones y ahora pasa con creces las 50. Como dice el título del libro, San Enrique escribió este libro pensando en las personas que dedican cada día 15 minutos a la oración, siguiendo el camino de Teresa de Jesús. Unas páginas sinceras y vivas, empapadas del cálido entusiasmo que convence. Un intento del pastor con olor a oveja, que quiere compartir la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Pues quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pero dejen que insinúe también otro aspecto de Enrique de Osó que colocaría en su manera de estar en medio del pueblo: el cuidado por los sacerdotes. Una misión que vive con pasión y que deja la compañía de Santa Teresa de Jesús, pues sabe que si el sacerdote es hombre de oración y maestro de oración, si es discípulo fiel del buen pastor, el rebaño encomendado al sacerdote se podrá recostar en verdes praderas y un día habitar en la casa del Señor por años sin término. Tercero, Enrique de Osó, pastor que en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Es lo que hace con la fundación de la archicofradía teresiana. No quiere que entren a monjas, les dice a aquellas chicas reunidas en esta ciudad, en la iglesia de San Antonio. Lo que pretende con esta archicofradía es despertar la generosidad cristiana de sus asociadas, hacerlas salir de una forma de cristianismo cerrado, ponerlas cara a cara ante las necesidades del mundo, frente al que los lamentos son inútiles, y ayudarles a descubrir qué acciones son necesarias para transformar la realidad y comprometerse con ella. El éxito de la archicofradía fue enorme en nuestra diócesis y en España, siendo también acogida en diferentes países de América Latina. Algunos incluso han visto en ella un precedente de lo que después fue y es la Acción Católica y otros movimientos de la Iglesia. Pero el éxito mayor de esta fundación, a mi pobre modo de ver, fue la perspectiva e intuición genial del celoso pastor
que con esta asociación intenta comprometer a las mujeres desde su opción cristiana para renovar y transformar el mundo. Enrique de Osó, contemplativo de la palabra y del pueblo, no duda en dejar a cada uno su responsabilidad, fiándose de su madurez y promocionar así el papel de la mujer para ser en el mundo en el que vive auténtico apóstol de Jesucristo. Termino ya mi intervención, no se preocupen. No ha querido ser esta otra cosa que expresión de admiración y agradecimiento al que ha sido y es honra y modelo del clero tortosino del que pertenezco. Agradecimiento al buen Dios por el gran don que hizo a esta bendita tierra y a Enrique de Osó por estar, como María de Nazaret, dispuesto a acoger y realizar el plan de Dios. Así, desde esta perspectiva, hago mías las palabras del llamamiento teresiano, que a modo de testamento dejó San Enrique a la archicofradía y que invito a hacer a todos ahora nuestro. Dios ha dejado en el seno del mundo gérmenes de vida y restauración. Algunas brasas de fuego esperan que un fuego poderoso las anime, que una mano diligente acerque combustible. ¿Dónde está esa mano? ¿Dónde ese fuego? ¿Quién renovará esos carbones? Vosotros sois quienes debéis de decidir si el mundo ha de ser de Dios por vuestro amor. Vuestra fuerza será la oración y la humildad. Vuestra alma, el arma que al mundo ha de vencer. Renovaremos el mundo teniendo fe en el Señor, generosidad y entrega y como cruz la ilusión. Muchas gracias. Este es el llamamiento de don Víctor al Congreso. Bueno, esto va de mayor intensidad. Bien, todavía nos quedan fuerzas para continuar. Seguimos con las comunicaciones. Pasamos a Natalia. Se ha conectado ella ya. Muy bien. Nos presenta la fuerza apostólica de la amistad. Por lo tanto, si queréis echar un vistazo a quién es Natalia, tenéis en el librito, yo por no robarle minutos, tenéis en el librito una explicación de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que va a hacer aquí en el Congreso, que es hablarnos precisamente de este gran valor, de la amistad. Bueno, pues agradeciendo sinceramente la invitación de la organización a participar de esta mesa. Diré de inicio que yo me aficioné a Santa Teresa por cosas como esa de que humildad es andar en verdad. No saben lo que libera. Así que con toda humildad y por tanto con toda verdad yo aclararé que no soy en absoluto ni especialista ni siquiera buena conocedora de Santa Teresa y mucho menos de Enrique de Osó. Después de don Víctor estoy fundida. No soy ni tortosina ni teresiana, ni me he criado con las teresianas. Es un vacío difícil en mi currículum, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco. Pero uno es lo que es, ¿no? Y lo que descubres con los años es que lo mejor que puedes hacer es ser quien eres. Así que yo me presento en lo que soy. Gusto enormemente, eso sí, de mirar con mucha atención a quienes hayan aportado cosas en bien de las personas y de la construcción del reino. Y ahí todos convendremos en que nos maravilla poder contemplar figuras como Teresa y como Enrique, ¿no? Así que la mirada que yo hoy aportaré en esta mesa es una mirada ajena a los entornos más directamente inspirados por estos dos grandes santos, con los pros y los contras que ello implica. Dicho esto, responderé directa y sintéticamente a la pregunta que se nos hacía, que es ¿qué aportan estos dos santos a la espiritualidad? Y de entre los muchos aspectos posibles, el que yo destacaré en mi intervención es cuál es la fuerza, tremenda fuerza apostólica que tiene la amistad. Desarrollaré esto en tres ejes: la amistad con Dios, la amistad con los santos y la amistad entre nosotros. La amistad con Dios,
Una de las grandes osadías de la santa fue hablar de la oración en términos de amistad. Es algo que destacó Pablo VI al concederle el doctorado de la Iglesia, y ese tratar de amistad con quien sabemos nos ama es posible porque el propio Jesús nos salvó la distancia y dijo que ya no nos llamaba siervos, sino amigos. Y nos dio la razón, y la razón era porque nos había dado a conocer y nos había compartido todo lo que conocía de Dios. Ese es el ovillo del que hay que ir tirando del hilo. El gran quid de los místicos es conciliar estas dos cosas aparentemente tan dispares como son la relación íntima con Dios y el respeto de su misterio. Hablaba Alfredo Rubio de ese Dios que es inabarcable y sin embargo tan cercano y amigo. Sabemos de las nefastas consecuencias de haber difundido esas imágenes de Dios erradas como un ser todopoderoso cuasi arbitrario, alejado, lejano y hasta temible, ese ojo que vigila todo como un gran hermano. En reacción, se ha tendido a acercar la figura de Dios, apoyándose en lo que el Evangelio apunta, que Dios es Padre. Cierto que lo es, pero hay que vadear el riesgo de banalizar la figura de Dios. Podemos, y haremos muy bien, en llamar de tú a Dios, pero sin perder la conciencia de que, como reza el himno atribuido a Gregorio Nacianceno, es tú el más allá de todo, aquel de quien no hay palabra que le exprese, ni espíritu que le comprenda, ni inteligencia que pueda concebirle, dice el himno. Cuando introducimos a la cercanía con Dios, tendemos a animar a que se hable con Él. Le decimos a los chiquillos, no, tú cuéntale tus cosas a Jesús, tú cuéntale, ¿no? Pero es que además de hablarle, yo creo que también hay que aprender a callar con Él. Hay que aprender a estar en silencio con Él. Simplemente estar, contemplando la realidad o respirándola sin más, como unos que se aman, gozándose en la mirada y en el tiempo compartidos, sin más finalidad que la vivencia en sí misma. ¿Qué de la mística suena eso? Retomando el himno de Gregorio Nacianceno, todo cuando te ora y eleva hacia ti un himno de silencio. Teresa y Enrique quieren hacer conocer y amar a Jesús, y este es siempre camino de conocimiento del Padre. Nosotros, en tanto que amigos de Jesús, o incluso que otros Cristos, siguiendo a San Pablo, hemos de ofrecer lo que conocemos del Padre, por tanto habrá que conocer algo, y hemos de mostrar nuestra amistad con Él, que se refleja en los tiempos compartidos, la oración, y en la implicación en sus cosas como propias, cuidar de sus criaturas y construir reino. Así pues, la amistad con Dios es condición sine qua non para la plena amistad con los santos y con las personas con quienes coincidimos en la vida. Porque el amor con Dios, que es el que reúne el amor a Dios y el amor de Dios, constituye el centro vital del que beben esas otras relaciones. Y si no lo es suficientemente, se darán relaciones, cómo no, pero no alcanzarán la plenitud en clave de santidad y de vida de reino. Por eso, el afán de Enrique de Ochoa, apoyado en Teresa de Jesús, era fomentar esa relación personal y amical con Dios, a sabiendas de que esa es columna vertebral sólida para fundamentar a la persona e incentivar el deseo de trabajar en la viña. Y ahí, generosidad. Miren, no escondan el talento, pues parece las quiere Dios escoger para provecho de otras muchas, especial en estos tiempos que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. La amistad con Dios es para bien del mundo, no para encantarse en ella. La amistad con los santos, o robándole el título a Segundo Galilea, cuando los santos son amigos. Si me permiten la brusquedad del planteamiento, en la relación con los santos hablamos de devoción porque no nos atrevemos a hablar de cariño.
Así decimos que se tiene gran devoción a tal o cual santo, espiritualizando la relación como para preservar su pureza, algo así como que no nos toquemos pero no mucho, ¿no? Según la Wikipedia, San Enrique de Ossó tuvo desde joven una devoción entusiasta por Santa Teresa de Jesús. Es como una manera de intentar encarnar esa devoción. Bueno, ahí vamos mejor, ¿no? El mismo reparo es el que subyace al enviar fraternales saludos o abrazos, no fuera caso que diera lugar a confusión. Tantas veces nos llamamos hermanos porque no nos atrevemos a llamarnos amigos. Angelizamos la relación en lugar de admitirla y abrazarla como relación plenamente humana que es. Si somos hermanos, somos hermanos. Y si somos amigos, somos amigos. Se trata de verdadero cariño, de verdadero afecto, de verdadero amor por ese santo o por esa santa, por su carisma, por su talante, por su obra. Es como si le planteáramos: yo, viendo lo que has hecho, viendo lo que has sido, yo quiero hacerlo vivo hoy. Yo contigo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Somos amigos. Tú ganas manos en la tierra y yo gano quien me vele desde el cielo. Enrique de Ossó y Teresa de Jesús ejemplifican el beneficio de unir el cielo y la tierra, en clave de misión. Diría lo de la iglesia triunfante y la militante, pero es que entonces ya es como que nos distanciamos, ¿no? Y no, yo lo quiero cercano, lo quiero cálido, quiero que esto tenga calorcito. Enrique y Teresa se hacen amigos y constituyen un equipo, una unidad en la tierra con la fuerza del cielo. No es solo que Enrique se inspirara en Teresa, es que la quiere. Y miren la que liaron con todos ustedes. Ellos son una muestra de lo que vemos en otros casos de la historia, de lo fecundo que es tener santos y santas amigos. Esa es una primera gran intuición de Enrique, buscarse una aliada, primera categoría, una aliada en el cielo con la que asociarse para su tarea en la tierra. Es una especie de desposorio abierto a fecundidad apostólica. Y eso es algo que yo apunto como valioso para todos y valioso hoy. Haremos bien en buscarnos a nuestros santos y santas amigos. O estar atentos a los que se nos hacen encontradizos, a los que nos buscan. Los que buscan nuestra complicidad en la tierra. Ese sencillo hecho, si se vive a fondo, acorta la distancia entre el cielo y la tierra. Y no se trata de ponerles velas y soltarles la carga. Se trata de compartir vida y vivir juntos en misión. La espiritualidad de alta calidad implica una encarnación de alta calidad. Teresa de Jesús y Enrique de Ossó tienen una vida apostólica tan fuerte porque comparten la visión de un fundamento contemplativo a beneficio de un afán misionero. Y tercer aspecto, la amistad entre nosotros. Leí hace poco un artículo en que señalaba cómo los santos canonizados a menudo forman como constelaciones. Y es que la santidad es algo que se vive en grupo, no de modo solamente y absolutamente individual, aislado, sin tener en cuenta el entorno, todo lo que recibimos de los demás. De hecho, Santa Teresa lo advertía, Si el que comienza se esfuerza con el favor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección, creo que jamás va solo al cielo, siempre lleva mucha gente tras de sí. Santa Teresa de Jesús con San Juan de la Cruz y ambos rodeados de otros santos y santas. San Agustín, Santa Mónica, San Ambrosio, San Francisco con Santa Clara, Fra León, Santa Inés de Praga. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. Eso debería de ser una clave de revisión también en nuestros grupos y en nuestras comunidades. ¿Nos alentamos a la santidad? ¿Nuestra presencia, mucho más que nuestra palabra, alienta a la santidad? ¿Generamos espacios de vida compartida que mueven a crecer? ¿O nos ahogan las malas hierbas de los dimes y diretes, de las puñetitas y de las mezquitades? No, no es tiempo para tratar con Dios de negocios de poca importancia.
A Dios se va para tratar de santidad, de reino. A Dios se va con anhelo de máximos, no con rebajas de mínimos. Con humildad, por supuesto, con conciencia de necesidad de gracia, desnudos de voluntarismo, pero con plena entrega y confianza en Él y dispuestos a ser configurados por su ser. Es lo que subyace a la tradición de los padres o madres espirituales. Mater Spiritualium es lo que reza la inscripción de Santa Teresa en el Vaticano. Como decía Simone Weil, ninguna de las cosas humanas es tan provechosa para mantener siempre la mirada intensamente en Dios como la amistad por los amigos de Dios. Que Dios nos bendiga con personas con suficiente libertad de corazón como para no dejarse llevar por la corriente de la normalidad y atreverse que lo extraordinario de Dios more en ellas, a que se hagan maravillas en su pequeñez. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Tal es la sensación que uno tiene cuando se traba con otro en unidad de amistad enraizada en Dios. Que todo aquello para lo que no estamos seguros de tener las fuerzas suficientes vuelve a estar al alcance. Que regresar a la opción por la caridad una y otra vez es posible y hasta apetecible. Y que vivir al servicio de se torna una fiesta porque es compartido el deseo de devenir regalo para otros. Indudablemente ganamos en fe, en esperanza y sobre todo en capacidad de caridad. Estamos muy acostumbrados a pensar la amistad como algo que nos hace bien personalmente, que suaviza lo arduo de la vida. Recordemos aquella bella descripción de San Elredo de Rieval, abad cisterciense del siglo XII. No es poco consuelo en esta vida tener a alguien en quien te puedas unir en un íntimo cariño y el abrazo de un amor santo, alguien en quien tu espíritu pueda descansar, a quien le puedas contar tu vida, a cuyos agradables intercambios, como a canciones calmantes, puedas llevar volando la pena. Pero la amistad no es solo un lenitivo para lo costoso de la vida, sino que es algo fundamental, constitutivo, planificador y preciso para que podamos realmente ser aquello que hemos de ser. Todos buscamos la completez y esta va ligada a las relaciones con otros. Tenemos muchas y variadas relaciones, pero cuando se encuentra aquella o aquellas en las que hay donación total y se alcanza la medida completa, eso sacia para siempre. Aunque haya muerte o separación, esa completez dura más allá de la muerte, porque hay vínculos que, por mucho que lo diga el ritual, no son hasta que la muerte nos separe. Lo curioso es que mientras que la suma de muchas relaciones no logra esa completez, en cambio, esa completez que se produce con alguno o algunos sí rebosa siempre en bien de otros, tiene esa fuerza apostólica de la que hablábamos. Claro que Cristo es el que va acompañando este proceso, cubriendo cuando aún no se da este encuentro de completez. Pero del mismo modo que el amor a Dios no se puede concebir sin Cristo, tampoco el amor a Cristo lo podemos concebir sin vivir el amor completivo con otra persona. Siguiendo el argumento joánico, sin capacidad de donación a quien vemos, ¿cómo vamos a entregarnos realmente a quien no vemos? De tal calibre es la importancia fundamentadora de la amistad de dos o varias personas. Cristo, podríamos decir, que quiere que descansemos, que nos completemos en el amor a otras personas, que son imagen de Cristo para nosotros. No quiere ni necesita Cristo una relación tan directa con Él que excluya la cercanía con personas de carne y hueso. Lo dijo, lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Pues si está en el necesitado, también está en quien se dona. Está en el sacramento visible del otro. Y además está en medio de la relación, pero no como interferencia, sino como parte y como vínculo. En nuestro ser amigos hacemos presente a Cristo y Él es quien planifica lo humano, limitado de por sí. Ahora bien, puede decirse que somos uno en Cristo. De hecho, lo que realiza esa completez es la opción básica por el amor de Dios.
Es en ese amor primero de donde se fundamenta la posibilidad de ser uno plenamente con otro. Por eso la amistad es clave para la fecundidad apostólica. Por eso Enrique y Teresa crean grupos de personas que se fundamentan en la amistad con Dios y que vertebran en la amistad entre los miembros. Porque saben que la experiencia amical enraizada en Dios deviene una fuerza que sale hacia afuera. Los amigos en Cristo, por usar la expresión tradicional, no se quedan solo en el regocijo por aquello que sienten y lo que les aporta, sino que ese amor lleva en sí entrañas de misión, urge a salir hacia otros necesitados de un modo u otro, desde la fuerza vital que proviene de saberse espalda con espalda, unido de raíz y objetivo con otros. Por eso la amistad verdadera es una alianza de santidad, y cuando uno siente con alguien eso, una fortaleza especial recorre la médula del ser. La amistad es un engranaje crucial para la vida natural y sobrenatural. Esa es una clave de espiritualidad que tejieron juntos Enrique y Teresa. Amigos ambos de Dios. Por eso, amigos entre ellos, uniendo cielo y tierra y rodeándose de amigos de Dios y generando entornos propicios a la amistad entre personas que se unen en alianza de santidad. Si toda la obra teresiana se dedicara a formar en la amistad en estos tres aspectos, estaría forjando personas con una determinación clara para obrar en el mundo como otro Cristo, en constante respuesta a los signos de los tiempos, a los nuevos retos y porosos a las mociones del espíritu. En lo poquísimo que sé de Enrique de Ossó y en lo algo que sé de Teresa de Jesús, yo creo que los dos estarían muy contentos. Muchas gracias. Decía Thomas Merton, que fue maestro de novicios y que tuvo un gran amor a todo el Carmelo, a toda la espiritualidad inmensa del Carmelo, que venían los novicios, o sea, los que querían, antes de ser novicios, los que entraban a la vida religiosa en la abadía, en Kentucky, pues buscando el botón, y se pasaban todo el año buscando el botón. Y claro, como no lo encontraban, pues al final dejaban la abadía. Lo digo porque me ha hecho gracia el botón, para solucionar todos los problemas del mundo, ¿no? Y pasamos buscando el tiempo, dice, si no lo encuentra, haga algo usted, ¿no? Pues yo creo que un pequeño gesto, llevados por esta soflama, no como la del don Víctor, pero a otro nivel, de que seamos amigos, de que propiciemos en espacios de amistad, pues al que tenemos al lado, que seguramente nos conoce, y si no nos conoce, pues le damos el meñique, pero vamos a darle algo, ¿eh? Pues le vamos a dar 2 besos, o un abrazo, o Gracias, Natalia. Gracias. Esto también lo podéis retuitear. Bueno. Están dando besitos. Sí. Ya han dicho eso. Dice una manita y dice, no quiere que el meñique. Seguro que la coordinadora general me dice, no me los descoloques, que estaban muy bien colocados. Esto era pues alguno se había dormido, para que sepa que llegamos ya al final de esta primera parte de la última sesión, la segunda parte de nuestra superiora general, que hoy todos somos teresianas. Yo también. Bueno, vamos a la última comunicación que nos la da Ana Boch, superiora de las Carmelitas Descalzas, de les Carmelites Descalces de Mataró. Suya es la palabra. Ahí tenéis, en el librito tenéis una breve presentación
a la cual os remito, vamos a escuchar su comunicación sobre Enrique d'Ossó desde el Carmelo. La verdad es que me parece un atrevimiento haber aceptado, porque a San Enrique lo conozco muy poco, todo que podría conocerle mucho más. Tengo una tía que está aquí presente, que es teresiana, y el único libro religioso que he tenido en mi vida me lo regaló ella cuando yo era muy pequeña. Era un librito muy pequeñito, que eran Los amigos de Jesús. Supongo que lo conoceréis. Ella sí. Y me hacía gracia porque salía un dibujito de Enrique, eran todos dibujos, y salía Enrique d'Ossó siempre con un corazón aquí y ponía Jesús. Yo entonces no lo entendí y bueno, y ahora me doy cuenta pues que la vida da muchas vueltas y es, no sé, algo como personal estar en Tortosa, ¿no? Donde, bueno, desde pequeña de alguna manera es una figura que sin yo saberlo, pues quizá ha estado siendo amigo, de alguna manera. Me ha gustado lo que ha dicho Natalia de la amistad, porque es verdad que cuando tenemos una profunda experiencia de Jesús, quien también tiene una profunda experiencia de Jesús se convierte en amigo, nace de esta misma experiencia, ¿no? Y es lo primero, al acercarme a la figura de Enrique, es cómo reconoce el valor y la dignidad de la mujer. En su época realmente fue un hombre adelantado al considerar a la mujer como capaz y artífice de cambios para su sociedad. Es un hombre que funda bajo la inspiración del Espíritu, siguiendo la experiencia y el ideal de una mujer orante. Conoce en profundidad la realidad social y espiritual de su tiempo y entorno y sabe responder a las necesidades de sus hermanos. Enrique se da cuenta de que la mujer es el corazón de la familia, dice él, madre de la humanidad. Veo a Enrique, igual que Teresa, un apasionado de Jesús, con quien se ha relacionado intensamente ya desde su juventud. No es de extrañar, pues, que encuentre en Teresa una maestra e inspiradora para su experiencia espiritual. Una mujer que ha sido transformada por el amor de Dios y que empeñará su vida para darlo a conocer. De hecho, cuando llegas al final de las obras de Teresa, en las séptimas moradas, después de hablar de lo sublime de la oración, que parece que lo máximo en esta vida sea quedarte allí con Él, después de haber tenido una vida dura y de haber sufrido, dice, mi intento es que no estén ocultas sus misericordias, para que más sea alabado y glorificado su nombre. Que pocos años antes de morirse una persona diga, quiero que el mundo sepa la misericordia, la bondad de Dios, y todo mi empeño es dar a conocer este amor de Dios, creo que merece crédito, ¿no? Alguien que habla así. Entonces, yo creo que Enrique, 300 años después, recoge este deseo de Santa Teresa de Jesús. Cuando él funda la Asociación de Jóvenes Católicas, creo que está actualizando esta llamada. Teresa decía, en este tiempo, antes de la primera fundación de San José, vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho esos luteranos. Dime gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Yo creo que Enrique traslada esta llamada, este deseo, a su momento personal.
Dice, vale, vamos a capacitar mujeres para que salgan al mundo, hablen, vivan esta experiencia de Dios y hagan conocer esta experiencia de Dios. Creo que ahí es donde somos complementarias las carmelitas, que nos dedicamos más, digamos, solo a la oración, y las hermanas que salen a dar a conocer el fruto de esta oración. Veo a Enrique como alguien que quiere preparar mujeres capaces de luchar por el reino que Jesús ha inaugurado ya en nuestro mundo. Dice él en una carta a Teresa Pla: las primeras en conocer y amar y hacer conocer y amar a Jesús. Y en otra carta a Saturnina escribe a su familia y dice en una carta quiénes son ellas. Junto a la perfección espiritual han de reunir la ciencia o bien la sabiduría, imitando a la gran Santa Teresa de Jesús, para de este modo poder mejor extender el conocimiento y amor de Cristo Jesús. O sea, esta conciencia, conocer a Jesús, amarle, ser amada por Él y compartir este don a los hombres, a las mujeres en aquel momento. Le veo a Enrique en esas palabras de Teresa: tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo: todo se puede en Dios. Me he leído la biografía de Enrique y me sorprende las dificultades que tuvo, muchísimas dificultades. Entonces, pues, le veo ahí, ¿no? Ánimos, animosos, confianza, todo se puede en Dios. Cómo inculca a sus hijas este ánimo valeroso y de confianza. Me parece a mí que lo más osado e importante de Enrique es la voluntad de regeneración de las personas y la sociedad a través del encuentro íntimo y personal de Jesús. Lo que ha dicho Natalia de tocarnos, o sea, de sentirnos tocados por Jesús, por Dios, eso va a regenerarnos a nosotras y va a regenerar a la sociedad. Solo desde ahí se puede transformar la persona y el entorno. Intuyo este deseo de Enrique cuando publica en la revista teresiana de abril de 1879 un artículo de Juan Valera que habla de Teresa y dice que su misticismo no es inerte, no es egoísta ni solitario, sino que desde el centro del alma sale, porque Él, el Señor, le ordena la caridad y es Marta y María juntamente. Y embriagada con el vino suavísimo del amor de Dios, arde en amor del prójimo y se afana por su bien. Era un escrito que se titulaba Elogio de Santa Teresa de un libre pensador. Este salir, porque el amor que tienes dentro te puede más, lo tienes que compartir. Eso creo que sois las teresianas y tenéis que formar para que las alumnas y alumnos de los colegios tengan esta experiencia. Que sea ese su apostolado, hacer descubrir a sus hijas esta experiencia y formarlas para hacer posible ese encuentro en las alumnas y ahora alumnos de sus colegios, entiendo yo que es el camino para trabajar por el aumento de los intereses de Jesús y su Teresa, una frase que repite mucho en sus escritos. Con hermanas que aspiran a la santidad y sabiduría, amando y haciendo amar a Dios, siendo el distintivo de la compañía la magnanimidad,
Es otra palabra que usa muchísimo. Creo que si lo hubiera subrayado es casi de las que más veces. Y me gusta mucho que use esta expresión de magnanimidad, porque lo relaciono con la experiencia de la misericordia de Dios, que es una de las expresiones que más usa Teresa para hablar de Dios. No ya que Dios sea su misericordia, sino es misericordia. Cuando tú te relacionas con Dios, experimentas eso, misericordia. Y Teresa quiere compartirlo, para que también nosotras la vivamos. Solo cuando somos amados así, misericordiosamente, la magnanimidad brota de nuestro corazón, porque es el mismo amor de Dios. Creo yo que es el legado de Teresa y de Enrique de Ossó para nuestros días. Y no me alargo más porque es... Anna tiene su tía por aquí, yo la he conocido esta mañana. Ignacio no está aquí, tu tía, pero también la tiene, que es teresiana. Y un dato que no sabéis, yo me acabo de enterar, que Carmen atendió, es médico de familia y atendió a un pariente directo, descendiente directo, de Enrique de Ossó, que cumplió, hasta el final de sus días, que cumplió... Más de 102 años. Cumplió más de 100 años. O sea que aquí estamos enteresianados por todos los siglos. Cosa, esto es una cosa. Bueno, y siendo fieles al horario, nos quedan 2 minutos. Podemos, en fin, darnos una vuelta a todo el auditorio. ¿Qué vamos a hacer con estos 2 minutos? Ha habido muchos tweets, me tienen que dar un regalo como jefe de sección porque, oye, 2 minutos de sobra. Ha habido muchos tweets que han captado las esencias de lo que nos ha compartido Ignacio, de lo que ha dicho Carmen, de la comunicación de Felisa, del llamamiento, ¿no?, enfervorizado, que se ha emocionado y no sabíamos cómo hacer. Con Víctor, que habéis visto que ha desaparecido, que es que, claro, como buen pastor, pues tiene que ir a por las ovejas. Entonces, pues, oye, que tengo, y sí, hombre, no te preocupes, vete. Bien. Y bueno, ya, como estaba atendiendo, no he podido seguir los tweets, pero supongo que han sacado lo de los subtítulos también, que si no... ¿Cómo era eso? ¿Lo de los subtítulos? Una de las... la que tenía tantas ganas de hablar. Con tantas ganas de hablar, esa me la aplico yo. Bien. Y supongo que de lo que acabamos... Las bolsas. Las tengo ahí. No, Hay unas bolsas que están ahí, están muy bien ahí. Para mis comunicantes. Claro, hombre. Un aplauso. Vamos a ir por orden de aparición, como las películas. Para Ignacio Dimbio. Un aplauso. Para Felisa Elizondo, que se lo dará Carmen. Para Natalia Pla, que se lo dará ella misma. Y para la madre Ana Bog, que lo compartirá con sus hermanas. Y a mí no me dan porque ya me dieron, oye. Que no estaba. Lo único que me pelo. Que corte ya.
me he pasado un minuto. Bueno, gracias por la atención. Uno de los tweets ha sido: qué intensa escucha y silencio esta mañana de la última sesión del Congreso, y es verdad. Hemos recibido muchos mensajes de distintos lugares fuera del corazón, que era Enrique y Teresa, y bueno, esto ha sido una pasada. Gracias por estar ahí, por escuchar, gracias por compartir. No hay tiempo de preguntas porque nos las llevamos para casa para ir rumiando, y vamos a concluir. Hoy sí es la conclusión, la clausura del Congreso con la ponencia de nuestra superiora, Asunción. Gracias. Bueno, solamente es para recordaros nuevamente que es la última oportunidad que tenéis para los productos que están en el hall, y que intentemos a la vuelta estar aquí todos a las 11 menos 5 minutos. Muy bien. Que pongamos esfuerzo en estar para la sesión de clausura. ¿Vale? Justo. Gracias. Perfecto. Muy bien, Oye, qué bien, todo muy bien, todo muy bien. Sí, perfectamente. No he tenido que decir nada a nadie. Yo siempre ando por ahí pinchando. Me lo he pasado bomba. Sí, bueno, Sí, la, sí. la sensación era esa. Me lo he pasado bomba. Qué bien, Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Has sabido del otro?